estoy muy animado a poder compartir uno de mis conceptos favoritos y realmente es la razón principal de la Navidad, es lo que celebramos en la Navidad, es el hecho que Dios vino a ser presente con su creación, que Dios vino a estar presente contigo y conmigo y nosotros tenemos la oportunidad de vivir en comunión con nuestro Creador. Y es increíble. Y vamos a hablar, nuestro servicio el día de hoy se llama Emmanuel, que quiere decir Dios es con nosotros. Y en la Biblia hay muchos nombres dados a Jesús. El mismo nombre Jesús quiere decir Dios salva. Y es importante, Jesús es nuestra salvación. O sea, Jesús sí nos salva. También es conocido como el Cristo o el Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Quiere decir que Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor y nosotros rendimos nuestras vidas a Él. Pero también otro nombre dado es Emmanuel, que quiere decir que Dios es con nosotros. Y quiero que abran sus Biblias a, a Mateo capítulo 1. Versículo 18. Mateo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometido para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temes recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. ¿Sabes? Ese era el deseo de Dios, estar con nosotros, no estar separado de nosotros. Aun cuando Dios creó a Adán y Eva, Él estaba junto con ellos en el jardín de Edén. Él estaba con ellos, caminaba con ellos, hablaba con ellos, estaba en constante comunión con ellos, hasta un día que Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos habían pecado, ellos habían hecho algo que sabían que no era correcto y les ganó la vergüenza y la culpabilidad. Pero Dios no escondió del hombre. El hombre escondió de Dios porque sabía lo que él había hecho era malo. Pero aún vemos en Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea, Dios estaba buscando al hombre. Y el mensaje de la Biblia no es el deseo del hombre estar con Dios, es el deseo de Dios estar con el hombre.
Dios siempre nos está buscando. Él siempre nos está localizando. No era que Dios no sabía dónde estaba Adán y dónde estaba Eva. Él sabía muy bien dónde estaban ellos. Pero quería que ellos se tomaran en cuenta, que ellos mismos respondieran por dónde estaban. El deseo de Dios es estar con el hombre. Moisés en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 dice esto. Pero si desde ahí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, lo encontrarás. O sea, Moisés le decía a la gente, si buscan a Dios, lo encontrarán. Si buscan a Dios de todo corazón y de todo el alma, lo encontrarán. ¿Sabes? Eso es algo muy importante. Dios desea estar con su pueblo. Dios desea estar contigo. Porque Él tiene el deseo de un padre de estar con sus hijos. Quiero compartirles una historia que está en un libro escrito por John Ortberg. Y dice que un pastor estaba volando en un avión y al lado suyo sentó un hombre de negocios. Y el hombre tenía su computadora abierta y en la guardapantallas había una foto de un niño de unos 11 meses. Y le cuenta el hombre de negocios al pastor que esa foto fue tomada hace unos 3 meses y que era su hijo único. Empezó a hablar acerca de su hijo con mucho ánimo. Compartía de sus primeros pasos, sus primeras palabras. Y después mostró más fotos en su celular, otros en la computadora. Y decía, yo extraño a mi hijo. Y yo podría ver esas fotos vez tras vez tras vez en el día sin cansarme nunca. Y el pastor empezó a cansarse un poco y no compartía el ánimo del padre hacia el niño. De hecho pensó, mira, mi propio hijo es más guapo, hace las cosas mejor que ese niño. No había nada extraordinario. Millones de niños aprenden a caminar y a hablar. Pero ese padre estaba viendo su hijo con ojos de un padre. Y conforme iba la conversación, el padre dice, mira, pero extraño muchísimo mi hijo y no aguanto llegar otra vez a casa para estar con él. Y el pastor le preguntó, mira, ¿hace cuánto te fuiste de viaje? Y el padre dice, me fui ayer. Si para ese padre estar aparte de su hijo por un solo día era un día demasiado. O sea, él quería estar todo el tiempo con su hijo. Él no quería amar a su hijo a la distancia. Quería estar con el niño. Ese es el corazón de un padre. Ese es el corazón de nuestro Padre Celestial hacia nosotros hoy. Nosotros somos la guardapantalla de Dios de una forma. Aún los detalles más pequeños de nuestra vida son interesantes para Dios. Mira lo que dice aquí. En Mateo 10, versículo 30. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Imagínate, Dios siente que es interesante inclusive el número de cabellos que tengas o no tengas. Él te conoce, Él sabe detalles
de nuestras vidas. Dios dice, yo estoy contigo. Tú sabes que esa es la promesa más frecuente de Dios en las Escrituras, que Él promete hacer presente con nosotros. ¡Qué increíble! Él desea estar con nosotros de la misma manera que estaba con Adán y Eva en el jardín. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de andar con Dios. En Génesis 5, versículo 22, la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. O sea, Enoc caminó junto con Dios. Y Dios hizo la misma promesa vez tras vez tras vez. Cuando Dios le dijo a Moisés que regresara a Egipto para librar a su gente, Moisés se detuvo, estaba nervioso, pero el Señor le dice, yo estaré contigo. Y Dios estuvo ahí con él. Cuando entraron en el desierto, dice aquí en Éxodo 13, versículos 21 y 22, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios siempre estuvo presente con su pueblo. Él jamás los dejó solos, aun cuando sentían solos porque estaban en el desierto y sentían que estaba difícil la situación. Él estaba ahí para guiarlos día y noche. Cuando Josué tomó el liderazgo del pueblo, aunque él fue más joven y menos experimentado que Moisés, el Señor le dijo, ¿no te he mandado que seas valiente y fuerte? O sea, yo estaré contigo donde vayas. De la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos después de darles la gran comisión es que seguramente estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese es el promesa para nosotros hoy día. Dios dice, yo soy Immanuel. Yo estoy contigo. Jesús prometió el Espíritu Santo y ahora habita en nuestros corazones. Donde estaremos, ahí está Dios. Dios está contigo todo tiempo. Puede ser que no sientes su presencia, pero eso no quiere decir que Él no esté presente. Hay momentos donde nos sentimos alejados, pero no quiere decir que Él no está ahí. Hay días donde no sentimos el amor de Dios, pero eso no quiere decir que Él no nos ama. Dios nos ama profundamente. Dios nos presenta o nos mira con amor todo el tiempo. Hay días donde quizás no sientes su presencia, pero eso no quiere decir que Él no está ahí. Nadie puede decir que está abandonado en el mundo, porque Dios promete siempre estar allá. Dios jamás te abandona. Ahora, quiero que entiendas, tú no tienes que enfrentar nada
en el 2020 ni el 2021 solo. O sea, puedes, pero no es necesario. O sea, si lo invites por medio de la oración en cada situación de la vida, Él estará allá. Tú puedes escoger caminar con Él día a día, el año entrante y el resto de este año y todo el resto de tu vida. Tú puedes tomar la decisión, yo voy a caminar, yo voy a andar, así como Enoch anduvo con Dios, yo voy a andar con Dios todo el tiempo. En tiempos difíciles, si pierdes el trabajo o pasas por situaciones de salud, problemas financieros, el Señor sigue ahí contigo. Yo sé, yo he vivido eso en mi propia vida. Wendy y yo hemos pasado momentos difíciles económicas. Una vez en Guatemala perdimos todo. Fue muy desanimante, muy difícil. Pero Dios estuvo con nosotros y Él se hizo presente en formas que eran obvias. Nosotros vimos milagros, verdaderamente cosas milagrosas, de donde tú dices, mira, solamente por Dios pasa esas cosas. Pero requería que nosotros le invitamos a nuestra vida diariamente. Requería que nosotros confiaríamos en Él, que era bueno, que Él tenía un plan, que Él estaba trabajando. No es siempre fácil, pero siempre Dios está trabajando. Mira lo que dice David en el Salmo 9, versículos 9 y 10. Dice, el Señor es refugio de los oprimidos. Versículo 10, es su baluarte en momentos de angustia. O sea, Dios está con nosotros en los momentos donde sentimos angustiados, donde sentimos que Él no está ahí con nosotros. Dice, en ti confían los que conocen tu nombre, versículo 10, perdón, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. O sea, hay una promesa aquí. Si nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios, Él promete jamás abandonarnos. Pero ¿qué pasa a veces? A veces cuando momentos son difíciles, no buscamos tanto a Dios. Y uno de los salmos más famosos, el Salmo 23, versículo 4, dice así, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. O sea, David sabía que había momentos difíciles en la vida. Pero él dice que aun en los momentos tenebrosos, aun en los momentos oscuros, aun cuando las cosas están color hormiga, Dios estaba presente. Si Él es Emmanuel, ese quiere decir que tú y yo jamás podemos estar solos. Dios está con nosotros todo el tiempo. Dios está determinado a estar con nosotros y ser nuestra compañía de vida, compañero de vida. Pero la pregunta más importante es si tú y yo estamos dispuestos, perdón, si tú y yo estamos dispuestos a acercarnos a Él. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios se acerque a ti y ande contigo? Porque Dios es respetuoso. Si tú dices, mira, no me interesa, Él no se mete. Él no te va a obligar a estar cerca de Él.
Y no todos amen su presencia. No todos están animados que Dios esté cerca. No todos quieren que Él mire lo que están haciendo. Algunos preferían andar solos. Otros simplemente no tienen interés. Pero el deseo de Dios es estar contigo. ¿Tú compartes ese deseo? Dios está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Nunca está más lejos que una oración. En cualquier momento podemos orar y Dios está presente con nosotros. Cada momento, aún en este momento, cuando nosotros oramos, Él oye, porque Él está aquí con nosotros. Ora y Él está ahí escuchando. Pero cuando nos sentimos distantes de Dios, hay que preguntarnos, ¿quién se ha movido? O sea, Dios no es quien se ha movido. La escritura es muy clara. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él siempre ha sido y siempre estará presente. Y es presente ahora mismo. Mira lo que dice el Señor a la iglesia en Laodicea en Apocalipsis capítulo 3. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abra la puerta, estaré y cenaré con él y él conmigo. O sea, esa es una escritura acerca de la comunión. O sea, la escritura fue, o esa frase fue dicho a discípulos de Cristo. No era para personas que no conocían a Dios, era para personas que habían dejado de dejar entrar Jesús en su vida y en su ministerio. Y ese es el peligro hoy mismo, que especialmente como estamos ahora por YouTube y no se ve tan claramente la gente, no se miren cara a cara, hay mucho peligro en que cerramos la puerta y dejamos a Jesús fuera de nuestra vida, fuera de nuestro ministerio, fuera de las decisiones que estamos tomando y nos estamos alejándonos de Él. En su libro de oración, que se titula Oración, Philip Yancey dice, cuando me siento tentado a quejarme acerca de la falta de presencia de Dios en mi vida, me tengo que recordar que Dios tiene mucho más razón para quejarse de mi falta de presencia en su vida. O sea, en otras palabras, somos nosotros los que dejamos a Dios. Dios siempre está ahí esperándonos, pero a veces nos alejamos. Somos nosotros que a veces no nos cumplimos con nuestros compromisos con Él, con nuestros momentos agendados con Él. Yo te pregunto, ¿estás siendo fiel a la agenda de Dios los domingos? Yo sé que hay mucha tentación ahorita. Si no me conecto por YouTube, nadie lo va a saber. Es anónimo. Y es muy fácil decir, mira, me conecto después. Me voy a la playa en la mañana y en la tarde veo el servicio. O en la noche. Y yo no estoy diciendo que eso siempre es malo, pero hay cierto peligro. Porque hay una tentación de servir a Dios a nuestra conveniencia. De nosotros hacer de Dios a nuestro deseo en vez de someternos a Él. Sí, la disciplina de sumisión es muy importante en la vida de un discípulo. A veces tenemos que practicar hacer lo que no queremos hacer en el momento que no lo queremos hacer. Pero ahora es muy cómodo. La iglesia está en la televisión y está 24 horas, 7 días a la semana. Si no lo hago el domingo, quizás lo veo el lunes
o el martes o el miércoles. Pero el problema es que después quizás nunca la ves. Y yo no siento que todo eso es malo. Aprecio lo que hicimos esta mañana donde nos reunimos por Zoom, porque todo el mundo tenía que alistarse. Yo me planché mi camisa. Yo estaba listo para la iglesia. Se sentía como cuando antes íbamos a la iglesia. Yo me arreglé mi pelo, me rasuré, me puse una camisa planchada, porque iba a estar en Zoom, iba a estar en cámara con la gente. Pero hoy día estamos haciendo esas cosas. Tenemos que preguntarnos, ¿estoy siendo fiel con mis compromisos con Dios? ¿Estoy siendo fiel en las cosas agendadas? ¿Estoy siendo fiel en dar mi vida para el Señor? O sea, a veces nos alejamos de Dios porque nos sentimos distraídos por muchas cosas. Por los compromisos del trabajo, por compromisos de la familia, por los quehaceres, por las cosas que queremos hacer, por nuestro estilo de vida tan llena de cosas. Pero el problema no es al lado de Dios. Muchas veces nos quejamos. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué no estás presente? ¿Por qué no me has respondido? Pero realmente el problema no es Dios. Tengo que verme yo primero. Eso es algo importante. Hay que recordarnos, no dejamos Dios fuera de nuestra vida. Tenemos que hablarle todos los días, buscarle todos los días, compartir nuestra vida con Él. Dejar que Él te guíe, que te bendice, que te acompañe, que te anime. Porque Él todavía te está buscando. Hoy mismo, donde estés, ahorita en el servicio de la iglesia, en el carro, en la casa, en el trabajo, en el hospital, donde estés, Él está ahí todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Él está trabajando. Y por eso nosotros podemos enfrentar 2021 con confianza. Yo sé que a veces nos ha faltado en ese último año confianza que las cosas van a mejorar, pero tú y yo podemos tener confianza hoy, mañana, el año entrante, porque sabemos que Dios está presente con nosotros, porque su nombre es Emmanuel, su nombre es Dios con nosotros. Mira lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes? En el principio del Evangelio, Jesús entró como un bebé en un pesebre, celebrado por ángeles y pastores, porque esperanza vino al mundo. Pero al final de su vida, Jesús llama a la iglesia a ser esa esperanza. Nosotros somos ahora la esperanza del mundo. Y nos toca hacer lo que le hace falta del trabajo para alcanzar y amar a la gente de este mundo. ¿Sabes? Podemos hacerlo porque Jesús murió por nosotros. Es la sangre que realmente nos compró. Es esa sangre que
que nos anima a estar con Dios, o nos permite estar unidos con nuestros hermanos, que nos permite estar con confianza ante el trono de Dios, la sangre de Jesús derramado. Y ahora que tomamos la Santa Cena, vamos a orar dando gracias por el cuerpo de Cristo, que fue quebrantado. Pero también nosotros somos cuerpo de Cristo. Recuerden, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y necesitamos orar por los hermanos que están quebrantados de salud, de ánimo, de diferentes situaciones. Todos estamos unidos gracias a la sangre de Jesús. Y nos damos gracias también por la sangre, porque esa representa lo que fuimos vendidos y recubiertos para poder estar unidos siempre a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre, damos muchas gracias por el cuerpo de Cristo que fue quebrantado y clavado en una cruz. Y oramos por nuestros hermanos y hermanas que también están cargando su cruz diariamente. Ayúdanos a estar unidos los unos con los otros, así como tú y Cristo estaban unidos, Padre. Ayúdanos a reconocer que es bueno estar contigo. Y ayúdanos a apreciar la sangre que nos compró y nos limpió de nuestros pecados y nos dio la oportunidad de estar unidos con nuestros hermanos, pero principalmente contigo. Te amamos, Padre. Te agradecemos todo lo que haces en nuestra vida. Y pedimos, Dios, que bendigas la Santa Cena, que mientras tomamos el pan y tomamos el jugo de la vid, recordamos a Cristo y nos animamos por todo lo que Él hace en nuestra vida. Dios, gracias, te amamos y oramos eso en Jesús. Amén.